Bueno, vamos a finalizar este acto de presentación con una mesa redonda dirigida por María José Gálvez, en la que va a intervenir Raquel Lanceros, que la teníamos ahí, no la vamos a desaprovechar, Rafael Soler Iten, y creo que yo también voy a estar. Y va a ser breve, no se asusten. Vamos a hablar de algunos temas importantes y luego no sé si pueden preguntar algo. Ah, bien, bueno. Pues sí, muy bien, pues por favor, ¿quieren subirlos de la mesa redonda? ¿Qué? Aquí, ¿no? Aquí, sí. Dentro. Ah, pero os paso este micrófono. No, creo que llevamos, sí. Ah, que ya lo tenéis todos. Todos. Bueno, yo sí, yo ya sé. Muy bien. Espera, bueno, como tú lo llevas, tú diriges. Hay que colocarse donde nos dijeron los chicos. ¿Y dónde nos dijeron? A ti, unas notitas. Vale. No sé por qué, pero los micros están sin... ¿Queréis agua? ¿Alguien quiere agua? Yo sí. No, tú ya sé que quieres agua. ¿Cuál es el tuyo? No, el tuyo es ese, ¿eh? Y Raquel también. Sí, por favor. ¿Quieres sí, agua? Yo sí quiero agua. Yo también quiero. Gracias. ¿Te pongo agua, Raquel? Sí, por favor, Miguel, gracias. Ay, que se me... Gracias. Bueno, vamos a optimizar el tiempo y aprovechar muchísimo, en el mejor sentido de la palabra, a las personas que estáis aquí en esta mesa. La pregunta que se nos ha planteado, que planteamos para la reflexión, es cómo puede ayudar la promoción de la lectura, la creación literaria y la cinematografía al reto demográfico, en ese reto demográfico. Yo creo que los que estamos aquí, todos gente de la cultura, sabemos que en la base de todo está la lectura. La lectura es un requisito sine qua non para el ejercicio de todo el resto de artes y disciplinas vinculadas a la cultura. Quien va al cine lee, quien va a un museo lee. Quien hace cualquier cosa relacionada con el mundo de la cultura, primero lee. Por eso es tan importante y por eso yo me atrevería a decir la palabra tan obsesiva con poder hacer efectivo y garantizar este derecho a la lectura para todas y para todos. Pero es que además de que el derecho a la lectura nos emancipe como personas, creo que puede hacer algo por el reto demográfico, puede ayudar a este llamamiento que se nos hacía desde las alcaldías de los pueblos para ver qué se puede hacer desde la cultura para que en los pueblos la gente no solo quiera ir a pasar el día, a pasar el fin de semana, a pasar las vacaciones, sino a vivir. ¿Y qué se puede hacer desde la cultura, desde la lectura, desde el cine para esto? Raquel, tú, aparte de poeta, profesora, traductora, estás ahora dirigiendo un programa en la televisión, en la 2, que es una maravilla, que es un gozo escucharte. Te quiero felicitar por la visibilidad que das a la lectura. Un país para leerlo, y a través de ese programa tienes la oportunidad de visitar, desde luego, ciudades, pero también pueblos y territorios más despoblados. ¿Tú qué notas, tú qué sientes, tú qué ves cuando llegas con todo el equipo de cámaras, con todo el equipo de una producción de televisión española a un pueblo, más allá de la entrevista con un poeta, con una poeta, con un escritor, con gente del mundo de la cultura? ¿Cómo afecta todo ese movimiento al pueblo y cómo se recibe después, si tenéis ese feedback, esa respuesta, después de que se ha emitido un programa en un determinado sitio? Pues la verdad es que os podéis imaginar que es todo un acontecimiento llegar con todo ese despliegue de cámaras, que es, digamos, una parafernalia muy vistosa. Pero lo más importante, lo que a mí sinceramente me ha conmovido en estos meses de grabación, es que el programa en cuestión que ha mencionado María José, Un país para leerlo, incluye iniciativas como las bibliotecas y todas las actividades que en ellas se desarrollan, y los clubes de lectura. Y yo me he dado cuenta, pero de una manera patente y de una manera muy directa, que si hay, digamos, una red de arterias que alimenta
la cultura de este país, y tú muy bien has dicho que toda cultura se cimenta a su vez en la lectura como base primigenia, son todas esas personas anónimas, en la mayoría de los casos desinteresadas, que contribuyen a vertebrar actividades alrededor de los libros en medios a veces nada fáciles de alcanzar. Los clubes de lectura en pueblos muy pequeños, que la gente se tiene que desplazar cada semana para acudir. ¿Qué vamos a decir de los bibliobuses, por ejemplo, que es una iniciativa en los pueblos muy pequeños que yo disfrutaba también en la infancia, porque provengo de la España vacía por antonomasia, en un territorio entre Zamora y Galicia y Portugal, Sanabria, Carballeda, y veía de niña cómo llegaban los bibliobuses en el verano, que eran tan amables a los veraneantes dejarnos también libros, y cómo los niños que convivían con los autobuses como manera de familiarizarse con la cultura, tenían que ir al instituto, tenían que ir al colegio en autobús, recogían los libros en autobús. Y todo eso genera una igualdad de oportunidades que de otra forma sería imposible. El programa a mí me ha llamado la atención porque la acogida es tal que tenemos un montón de mensajes por las redes, por todos los sitios diciendo ¿por qué no venís a nuestro pueblo? Gente que lo pide, gente que se ofrece, gente que también se enfada, y yo lo siento mucho porque no podemos abarcar, ojalá el programa dure tanto como para llegar a todas partes. Aquí tenemos esta figura, y algo que yo quiero decir de manera muy rápida porque tienen que hablar mis compañeros con cosas muy interesantes. Es que también en el programa siempre tratamos una figura literaria vinculada al pueblo o a la zona o a la comarca, que es una palabra muy hermosa, es una palabra medieval, pero que remite a lo legendario y al territorio mitológico desde el que se desarrolla también nuestra visión de la realidad. Y lo que quería decir, que se me ha ido el hilo ahora mismo, porque tengo como varias ideas, sí, para nombrar lo que confiere dignidad también a un territorio es que exista. Y a un territorio no le vale con existir en esta realidad, de que tenía como varias cosas que decir y voy a ordenarlas, en esta realidad pragmática, en esta intersección lógica en la que concurrimos, sino que un territorio tiene que ser nombrado desde lo simbólico, que es lo fundacional. Y doy un ejemplo muy claro. El mejor de los novelistas de la historia universal, que aspiraba a ser poeta, pero el cielo no le quiso dar ese don, que es don Miguel de Cervantes, seguramente creó La Mancha. Y yo esto lo he dicho en La Mancha, donde además he trabajado como profesora de secundaria, y me dicen, bueno, La Mancha ya existía. Les digo, pero La Mancha conocida en los 5 continentes, La Mancha en nuestro acervo cultural, no existiría si no hubiera escrito ese hombre sobre ella. Y de esa misma manera sucede con Macondo, sucede con Celama, por nombrar nuestro flamante último premio Cervantes, Luis Mateo Díez, sucede con Collioure, que lo conocemos porque vamos todos en peregrinación laica y devota a ver a Antonio Machado, con Porbu, con Walter Benjamin, con Ronda, que acabamos de estar, y por allí pasó Rilke, y si no llega a pasar Rilke, Ronda no tendría ese peso mitológico. De manera que nombrar, y eso ya lo dijeron desde el Génesis, significa dar fe notarial de existencia. Y hace falta que se nombre para que se conozca, porque la gente desconoce en muchos casos la España vacía. Que yo, hablando con Sergio del Molino hace poco, decíamos antes que la España vacía también estuvo Julio Llamazares con su Lentitud de los bueyes, con su Lluvia amarilla, con esos pantanos que anegaban la zona de León. Yo aquí barro un poco para casa porque me he criado en León y porque León es mi ciudad. Pero él también dio, digamos, carta de naturaleza a esa realidad sangrante que es una descompensación demográfica como no existe en toda Europa. Valga decir que la realidad demográfica de Soria es menor a la de Laponia. No existe en todo el continente europeo una sangría demográfica como la de este país, y hay que concederle dignidad para revertir esta situación tan dolorosa.
Es que, Raquel, hablas hasta poéticamente, o sea, es increíble escucharte, hablas poéticamente. Pues bueno, Rafa es de Valencia como yo y además de escritor, como sabéis, poeta novelista, está en la Asociación de Escritores de España, está en ACE. Hemos hablado hasta ahora de la parte de los lectores, ¿no? y de esa oferta, de ese acceso por parte de los lectores a los libros, pero también tiene que haber una parte previa de quien crea esa literatura y desde dónde la crea, porque hemos dicho que uno lee donde quiere, pero uno debería poder escribir también desde donde quiere. ¿Cómo afecta el espacio a la escritura o, si notáis, desde el asociacionismo, las dificultades para los escritores de estar en determinados territorios más pequeños, más despoblados, para la visibilidad, para la edición, para la publicación, para esos clubes de lectura, para esos espacios de los que hablaba Raquel? Buenas tardes a todos. Es una pregunta de mucho calado, pero tiene una respuesta muy fácil. El escritor se debe a sus lectores una vez ha cuajado la obra. En ese sentido, hay escritores que buscan espacios muy pequeños, hay escritores que escriben con música, hay escritores que escriben caminando. Pero nosotros estamos en un momento, ahora, en este acto, en el que Raquel ha dicho la palabra revertir. Revertir. Hay una tendencia de despoblamiento, que es evidente y que está consolidada. Yo recuerdo que cuando yo empecé en la universidad, entré en la cátedra de urbanismo, años 80, teníamos una pirámide de población sana. Una pirámide de población en la que teníamos muchos niños, muchos jovencitos, adolescentes, personas mayores, ancianos venerables, hasta el final. Teníamos una meta de reposición que es los hijos que necesitas aportar para que la población permanezca estable, años 80 de 2,1. Teníamos una esperanza de vida, los varones 73, las mujeres 79. Vivíamos en un boom demográfico. Y luego teníamos la inmigración, que son los tres elementos que alimentan la pirámide de población. Al día de hoy, esa pirámide se ha invertido. Se ha invertido, es una pirámide completamente inestable. Eso afecta a todo, afecta por supuesto a las pensiones, y hemos llegado a eso porque ahora la tasa que tenemos de reposición no llega a 1,2. En 40 años. Aquí, ¿cuántos hijos tenemos? En 40 años. Y se llega a la natalidad más tarde. Pero es que luego la esperanza de vida ha subido 10 años. Nosotros estamos en 83. La mujer está en 87. Se ha acortado por las razones que sea. Y luego está también el tema que hemos vivido en estos años de la crisis económica que ha supuesto que muchos jóvenes salgan del país. Bien. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con cómo escribe un escritor? Tiene que ver. Pero yo quería poner en contexto, porque ha sido Raquel con invertir y ha sido el presidente cuando has dicho, querido amigo, y qué razón tienes, que el verdadero censo es febrero. Todo lo demás es anécdota. Nosotros estamos aquí porque queremos mejorar esa situación de despoblamiento y queremos, en la medida de lo posible, mejorar, cambiar, salir del invierno demográfico en el que estamos. 2 minutos para centrar. Claro, tenemos a Belén, que ha montado un tinglao de este calibre tan fantástico, 2 direcciones generales que están peleando por fomentar la lectura, por vencer el despoblamiento. 4 años llevamos con esa dirección general y estáis haciendo muchísimas cosas. Son ventanillas. Pero yo voy a hacer una reflexión que creo que es interesante. A grandes problemas, grandes desafíos, hay que ir con grandes soluciones. En ese sentido, una cosa es
Una cosa es el oleaje y otra cosa es la corriente, en términos náuticos. ¿Qué quiero decir con eso? La corriente nuestra, desde el punto de vista demográfico, estamos hablando de esto, es a la baja. El oleaje está muy bien. El oleaje son todas las iniciativas que podemos tomar para mejorar eso. ¿De acuerdo? Pero ese oleaje, luego nos vamos, el pueblo se queda donde está, se vacía, llega el verano, vienen los turistas, vienen las fiestas, pero luego, amigo mío, el día a día es durísimo. Y todo pasa por conseguir arraigo de la gente. Y el arraigo de la gente son los jóvenes, tienen que volver. Muy complicado. En esa situación, en ese contexto, yo creo que las medidas son largo plazo, distancia corta y lluvia fina. Mi padre dice algo parecido. Es que tu padre, como yo, está en la edad de... Largo plazo. Tenemos que trabajar a 20 años. Todo lo que no sea enmarcar esto a 20 años, nos estamos engañando, estamos equivocando. Es un tema totalmente lectura, totalmente ligado a la educación, completamente. Trabajemos en el largo plazo. Trabajemos con lluvia fina. ¿Qué quiere decir lluvia fina? Lluvia fina quiere decir que esta medida maravillosa de 5 pueblos, de 5 noches, 5 villas, por cierto, muy bien enfocado en el contexto de la comarca, que es el espacio natural para que todo sea transversal y todo el mundo se apoye, no puede ser una medida aislada. A continuación de esa tiene que venir otra más y luego otra lluvia fina. Es continuo y distancia corta. Quiero decir, los ministerios, maravilloso. Las diputaciones, que hacen un trabajo fantástico. Las consejerías, los concejales, todos trabajando. Pero sería fantástico que en un momento determinado ese tráfico de lo grande a lo pequeño, las administraciones hacia el pueblo, en algún momento consiguiésemos en distancia corta que se invirtiera. Es decir, que ya en el pueblo tenemos la capacidad suficiente como para tomar nuestras propias iniciativas y trabajar con ello. Bueno, yo tenía que decir esto porque es lo que pienso. Y ahora lo discutimos en el momento final. Pues... Y si no te contesto también a lo que me has preguntado, dirás, pero ¿para qué hemos traído a Rafa? No tiene arreglo. No, luego lo discutimos, Rafa, pero creo que tú y Raquel habéis hablado de algo que yo creo que es básico en esto, que es la igualdad de oportunidades. Total. Muchas veces, cuando he ido a algún pueblo en la zona de Orense con actividades de fomento de la lectura y en el público hay sobre todo mujeres y sobre todo mujeres muy mayores y he preguntado por temas de lectura y me han dicho algo que en un principio he dicho, ostras, dicen, no, nosotras no hacemos nada por fomentar la lectura, nosotras somos mujeres de campo, mujeres mayores, algunas hasta mujeres analfabetas, y las ves como hasta avergonzadas diciendo qué hacemos en este foro que no nos corresponde, ¿no? Y entonces yo les digo, ¿cuántas de vosotras contáis cuentos o habéis contado cuentos a vuestros hijos, a vuestros nietos? ¿Cuántas leyendas alrededor de un fuego, de una mesa, de lo que sea? Eso es el inicio de todo lo que viene después y hay que hacer que la dignidad y el orgullo esté también permeando en quien ha estado antes de nosotras. Y ahí, Belén, yo creo que tú haces una tarea que esa transmisión de la pasión a mí me tiene, ya lo sabes, que deslumbrada, porque hablábamos de que la lectura está en la base de la cultura, de la igualdad de oportunidades, hasta me atrevo a decir del fortalecimiento de la democracia. Y tú te empeñas a ir un poquito más allá. Tú te empeñas en que la lectura, la cultura, con España Creativa, con esta iniciativa que tienes, modifique económicamente los territorios y los territorios en zonas rurales y que sea la cultura la semilla para la transformación de los espacios y que la gente se quede también en febrero.
y que la gente se quede en febrero porque en ese pueblo hay una biblioteca, hay una escuela, hay un medio digno para ganarse la vida, hay un transporte que te puede llevar al médico y hay unas actividades culturales de calidad igual a las que puede haber en cualquier otro sitio. Tú te empeñas con eso, con la iniciativa, y sé que tus proyectos se estudian en universidades de las más importantes del mundo. Cuéntanos cómo llegas aquí y cómo es ese elemento transformador que tú estás haciendo con 5 noches, 5 villas. Pues mira, primero, ¿cómo llego aquí? Le comentaba el otro día a Raquel, ¿no? Las que somos hijas de maestras de pueblo, sí. Yo viví hasta los 8 años en una aldea, en Galicia. Entonces, lo digo, ¿cómo llego hasta aquí? Las cosas no surgen de la nada tampoco. Yo creo en una continuidad también vital, ¿no? Que las piezas van encajando. Yo viví hasta los 8 años y recuerdo la casa escuela de mi madre, era maravillosa. Me encantaba bajar a la biblioteca, porque siempre había pues, una proyección de manzanos, venía todo el pueblo, ¿no? Una proyección como cultivar mejor los manzanos o una lectura colectiva de las mujeres. Y, bueno, digo colectiva de las mujeres porque generalmente eran las que iban a leer. Luego también recuerdo a mi abuelo, pues lo que decías en La Lareira, ¿no? Cómo contaba cuentos. Me encantaba estar con mi abuelo, o sea, era una cosa, para mí era un personaje el más sabio del mundo y en realidad no fue a la universidad ni estudió, pero tenía tantas historias que contarme, por eso llegué hasta aquí. O sea, me acuerdo muchísimo de eso y por eso, cuando pusimos en marcha España Creativa, yo siempre pensé, a ver, cuando yo vivía allí, a mí, ¿qué me hacía la biblioteca de mi madre? Porque yo mi experiencia es como lectora, no como vosotros que sois escritores. Pues a mí la biblioteca de mi madre, o sea, me hacía viajar por el mundo. O sea, me abría unas puertas, unas ventanas, o sea, bajaba todas las tardes. O sea, aquello era el lugar mío preferido, eso y la huerta de mi padre, las dos cosas. Entonces, quiero decir que la lectura es fundamental para que los niños en esos universos que parecen pequeños se hagan infinitos y grandes. Te transporta en el tiempo, te hace viajar. Yo esos sueños de pequeña los estoy haciendo ahora. Para mí esto es un sueño. O sea, yo creo que fomentar la lectura sí que ayuda a fijar la población porque genera comunidad. Es fundamental generar comunidad, no solo leer uno mismo, sino ese diálogo con el otro y establecer una comunicación. Creo que en las ciudades ese individualismo que nos lleva pues, a múltiples males que no vienen al caso ahora mismo, que conocemos todos, pues hay una falta de comunidad. Y eso en las aldeas no había esa falta de comunidad. Y luego había un trueque a nivel económico. Si tú me pasas, o sea, yo en mi casa nunca vi dinero. Solo sé que mi madre enseñaba a leer en los veranos y la señora Amparo te traía huevos y la señora Teresa te hacía un vestido. Nunca vi que le pagasen. No sé cómo explicar. Entonces, ese sentido de la comunidad es fundamental. Entonces, ¿cuáles creo que son los objetivos fundamentales? Generar espacios de encuentro. Generar espacios de encuentro y recuperar el valor de la palabra me parece fundamental, pero no solo en los pueblos, sino en las ciudades. Porque vivimos en una sociedad de la máxima información y de la mayor descomunicación. O sea, no hay una mirada al otro, no hay una empatía, y eso existía en los pueblos. Y luego, el sector primario, que es tan importante y del que surge, yo creo, la poesía, que surge, no sé, o sea, surge la parte más emocional del ser humano, la estamos hundiendo. No puede ser. Es que la agricultura es fundamental para nuestra vida y para nuestra alma. Yo estoy deseando irme a mi casa ya este sábado porque quiero ver como si los árboles ya tienen otra vez las hojas y en verano quiero ver si los tomates ya están maduros. Esa sensación de ver el tiempo es fundamental.
Entonces, eso unido a, por ejemplo, el tema de cinematográfico, de cómo retratar, lo que decías tú, es que si no se retratan, los pueblos ahora mismo no existen y no salen en el mapa. Entonces, la labor que hace Raquel, por ejemplo, con ese programa de televisión, pues claro, ese pueblo ya se convierte en un punto en el mapa. Y lo mismo pasa con las películas de cine, que se convierten ya en un referente, ¿no? Aquí está Sol Carnicero, La Vaquilla, todo el mundo ya, sos del Rey Católico, ya, o sea, tú vas allí y ya estás como, ya ves a Berlanga, ya ves, o sea, no sé, ¿vale? Entonces yo creo que insistiría en recuperar eso. Recuperar las escuelas rurales es fundamental porque la cultura y la educación tienen que ir juntas. El tema de la comarca es fundamental porque para establecer unas conexiones de servicios, además la comarca es la entidad territorial más pequeña, es decir, natural, que es como un organismo vivo, no es como un ayuntamiento o una provincia, que son construcciones artificiales. La comarca y la región son entidades naturales. Entonces yo creo que es por donde hay que ir. Pues, Miguel, con estos elementos que nos deja Belén, con la mejora de unas infraestructuras no solo culturales, pero también culturales dignas en los pueblos, con esa recuperación del valor de la palabra y esa red que genera el crear comunidades en pueblos y en comarcas. ¿Podemos dejar alguna pincelada para un optimismo no naif, sino un optimismo fruto del compromiso y de elementos de juicio y de la razón para esos pueblos y para que en febrero el censo sea parecido al de agosto? Pues sí, claro, pero habéis hablado todos muy sabiamente, habéis estructurado todo y tal, pero yo incluiría otro elemento. Ese elemento que Raquel antes también lo dijo de alguna manera y tú también, que es lo imprevisto. Lo imprevisto es aquello que hace que una gente vaya a un pueblo y no vaya a otro. ¿Por qué me he ido yo en noviembre a Ronda? Porque había leído a Rilke. ¿Por qué me he ido a un pueblo de Le Boulou en Normandía? Hay pueblos bellísimos en Normandía, hay pueblos maravillosos. Pero yo me fui a Le Boulou, ¿por qué? Porque había estado Joyce y allí había escrito algunos de sus libros. Lo imprevisto. Lo imprevisto es lo que nos hace soñar. Y en los pueblos se sueña mejor que en ninguna parte. Se baila con las estrellas ante un dolmen. Lo imprevisto es lo que queremos los poetas que vamos a aprender a los pueblos, pobrecitos. Yo me fui cuando era muy jovencito con otros poetas a un pueblo que se llama Saelices, en la provincia de Cuenca, Santefelices, Saelices. Y como habíamos ido a Segóbriga, al Teatro Romano, a hacer el tonto un poco y tal, y luego se nos ocurrió que como era la noche de San Juan, pues ¿qué podíamos hacer? Pues leer romances en la plaza. En la plaza pusieron una tarima y la gente del pueblo, cada uno salió de sus casas con sus sillas, de sus casas, y se sentaron allí a oírnos a nosotros. Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Y yo vi a la gente entusiasmada. No estaban viendo la televisión, estaban escuchando romances. Y resulta que cuando terminamos, bueno, fue emocionante, nos aplaudieron, no sé. Resulta que cuando terminamos, la gente nos decía los romances que nosotros habíamos leído, nos lo decían de memoria, porque se los sabían, los llevaban con ellos. Y luego nos dieron una chocolatada que fue una de las cosas más emocionantes de mi vida. Pues eso, nosotros tenemos que también ir a los pueblos a aprender, ir a ver lo que hacen, ir a ver ese imprevisto y crear ilusión. Ya sé que suena tonto, suena película de Frank Capra, pero es que tenemos que crear ilusión. Y eso es la maravilla, porque si tú me creas ilusión en un pueblo como Urueña y se convierte en la ciudad del libro, y de repente en un pueblo perdido, que yo lo vi con todas las casas tiradas, hay 7 librerías. En Urueña, en un pueblo de Valladolid. Eso es
el elemento que yo, como soy así un poco utópico, siempre quiero. Y por eso nosotros nos vamos ahí a Sos del Rey Católico, donde se rodó La Vaquilla, durante 6 meses Sol Carnicero, que era la directora de producción, la de los cuartos, por eso la quieren tanto allí, pues crearon ilusión en el pueblo. Por esos pueblos de Soria, que hoy están despoblados, donde en los años 60 llegó un equipo de ingleses y de americanos a rodar una película y la gente cobraba más en un día que en un mes en el campo. Y estuvieron varios meses rodando una película maravillosa que se llama Doctor Zhivago. Y algo de ilusión debió de quedar porque 9 o 10 meses después nacieron muchas niñas a las que le pusieron de nombre Lara, como Julie Christie. Eso debe ser algo maravilloso, ¿no? Eso es lo imprevisto. Eso. Bueno, y yo no sigo porque vosotros sois muy sabios. Sí. Yo os iba a decir que si cerrábamos y dábamos paso a que nos hicieran preguntas, pero ya me están pidiendo, el presidente de la comarca me decía, yo ya quiero intervenir. Pues, claro. Pregunta, dinos. A ver, yo estoy muy de acuerdo en lo que decís, punto de vista que, por supuesto, la cultura es más que fundamental, es la base. Solo sin eso sería imposible. Pero mira, antes se me han olvidado muchas cosas de decir, por supuesto. De los 31 municipios de la comarca de Cinco Villas, el 50% son menos de 100. El 80% menos de 400. Solo hay 3 que pasan de 1000. O sea, cuidado lo que hablamos. Pero luego hay más despoblación. Es una comarca eminentemente ganadera. De agricultura y ganadería, ¿vale? Y hay relevo generacional, pero es que no hay cabaña ovina, no hay. Las ovejas, que antes había, yo qué sé, no sé las cifras de memoria, pero igual hay un 80% menos de lo que había. En mi pueblo no hay ahora mismo ni un ganón y medio. Y es el tercer pueblo que pasa de 1000 habitantes, 1300 habitantes. Para ir a la escuela hace falta niños. Bueno, para que haya niños hace falta padres. Los humanos tenemos muchos problemas. Uno de ellos es un vicio que tenemos que comemos 3 veces al día. Para eso hay que trabajar y hay que cobrar y hay que mover dinero. Es que no hay trabajo. Porque el trabajo sí tenemos servicio, porque es verdad, porque de servicio estamos bien, igual decirlo yo sé, pero estamos bien. Vamos a ver, estamos bien. Tenemos turismo, poco mucho, pero va habiendo algo. Pero hace falta más movimiento económico para que la gente se quede a vivir allí, porque si no se va a vivir a Zaragoza, que está de mi pueblo a 50 minutos, a una hora. La comarca de Cinco Villas está a 1 hora de Pamplona, a 1 hora de Huesca, a 1 hora de Zaragoza, a 2 de Bilbao, a 2 de San Sebastián, 2 horas y cuarto. Te quiero decir que es que en mi pueblo, por poner de ejemplo, y yo sé que hay entre la oficina comarcal, el centro de salud, la residencia que hay, instituto, escuela, en fin, varias cosas que se me irán ahora, pero hay unas 40 personas que van y vienen. O sea, porque se van a vivir a Zaragoza, porque vivir en un pueblo no es fácil, ¿eh? O sea, ir a un pueblo a hacer un festival de esto, ir vosotros los poetas, eso es facilísimo. Eso es con todo lo que cuesta Belén, pero ir ahí a pasar 20 días, vamos, eso es una maravilla. Pero vivir en un pueblo es muy complicado. Y si encima tienes problemas laborales, pues todavía más. O sea que algo hay que hacer. ¿A 20 años? No lo sé. No lo sé. Porque la agricultura, yo soy agricultor también, la agricultura no hay relevo generacional porque es muy complicado quedarse en el campo, es muy complicado por muchas razones. Pero ya se están moviendo empresas multinacionales, fondos de inversión, que compran tierras, que plantan ahora están haciendo a la ODG de los Caballeros 450 hectáreas de almendros, son fondos de inversión que no tienen nada que ver con el mundo rural. La ganadería de vino, como digo, que es la que movía, esa no existe, pero sí que existe la industria del porcino, que son industrias de hacer carne, que no tiene nada que ver. Y eso, pues una granja de 3.000 tocinos o de 4.000, no sé, pues te la lleva una persona o dos. Te digo que el problema es, yo creo que es un poco más, pero que hay que empezar así, por supuesto, y no paramos. A los que estamos, pues bueno, intentamos no parar. Y como digo, se han hecho las cosas más o menos bien y sí que son pueblos que están dotados de más o menos servicios, se puede vivir. O sea, se puede vivir. O sea, tú tienes el médico cerca, tienes buenas comunicaciones, entre comillas, tienes escuelas, tienes residencia, tienes guardería, o sea, cerca, en un circuito de 20 kilómetros tienes de todo eso. Por lo tanto, pero yo creo que lo que falta es trabajo. Trabajo que industrias no van a ir, que solo sabemos que no van a ir. Multinacional, o sea, industria de porcino, renovables, los famosos parques eólicos que para los ayuntamientos estamos encantados de que vengan, por un lado sí, por otro no, estamos ahí con, en fin. O sea, esa es la problemática real.
Pero, por supuesto, estas cosas, esto es fundamental. O sea, crear y llevar espectáculos culturales de todo tipo, eso es fundamental. Bueno, que me enrollo mucho. No, me vas a permitir, ahora te doy la palabra, pero tú hablabas de lluvia fina, de largo plazo. Sí. Este círculo virtuoso que queremos construir, en el que tiene que haber trabajo, vivienda, infraestructuras, comunicaciones, yo creo que ese elemento imprevisto del que hablabas tú puede ser, y el que cambie es la lectura. Y me parece que es bastante razonable y razonado. El cine también. Y el cine y la cultura. Y aunque nos parezca lo accesorio a lo principal que pensamos de toda la vida, que es la vivienda y el trabajo, desde mi punto de vista no lo es. Desde mi punto de vista es justo al revés. Quizás esa es la base para que cambie todo lo demás. Una cosita, María José, es fundamental lo que has dicho, pero sobre todo, además, lo que decía Rafa, visión estratégica, generar un plan de desarrollo local estratégico, todo coordinado e integrado. O sea, lo digo porque, bueno, yo en el año 94 era gerente de una fundación de desarrollo en la comarca Terra de Lemos. Elaboré el plan de desarrollo comarcal. Y lo que dice Rafael, se ejecutó todo en 20 años, hasta la denominación de origen Ribeira Sacra. Eso ya lo había escrito yo en el papel en el año 94. Todo eso se fue ejecutando, pero se fue coordinando. Y ahí es donde entra la lectura y la educación, que no pueden ir como si fuera un florero. Se tiene que colocar como un pilar central en el eje de desarrollo. Cultura, educación, pilar central sobre el que articular lo económico, lo medioambiental y lo social. Si no, no funciona. Y eso es fundamental. Totalmente, totalmente. Muy bien, Belén. ¿Verdad? Teníamos otra palabra pedida por aquí. Y allí también. Sí. ¿Aquí una palabra? Bueno, allí primero. Sí, luego me han traído el micrófono, gracias. Sí, yo quería decir que efectivamente tiene toda la razón el presidente de la comarca, porque ya tuve, cuando en una ocasión anterior, Belén, pues tuvo la amabilidad de invitarme a una jornada sobre despoblación y cine. Sí, cine. Yo soy Chus Ignacio Felices, vicepresidente de la Casa de Aragón y economista. Entonces, este tema lo he estudiado y hicimos unas jornadas en las que tuve la oportunidad de explicar casos internacionales de desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos, en Canadá, y cómo hay un proyecto que el Gobierno de Aragón está llevando adelante, es la estación de ferrocarril del Canfranc, que muchos conoceréis, ya se ha conseguido abrir, entre comillas, es decir, está abierta pero no en funcionamiento, y hay el proyecto de que consiga vertebrar un eje que comunique el centro de España con el norte de Europa, que es donde está el mercado poderoso. Ese eje atravesaría todo lo que es Aragón, Zaragoza, Castilla, Madrid, Extremadura y Portugal. Hay también empresarios portugueses del norte de Andalucía, del sur de Galicia, que están más al interior fuera. Y la experiencia histórica, esto no es un tema de debate, es decir, no es una opinión, es un hecho. Cuando en estos países como Estados Unidos o Canadá se han creado estas líneas de ferrocarril, se han creado puestos de trabajo al día siguiente. Porque efectivamente tiene razón el presidente de la comarca. Está muy bien que hagamos todo esto, pero para que la gente se quede tiene que tener trabajo. Exacto. Cuando hay trabajo, hay niños y entonces hay hospitales, hay escuelas, hay enseñanzas. Me parece importante lo que dice Belén en el sentido de que es importante que cuando esto pase, que pasará, no caiga en un terreno desierto y yermo, sino que haya un humus que esté esperando fertilizarlo. Esto es lo que favorece este tipo de proyectos culturales. Que cuando llegue la población encuentre ya un ambiente donde desarrollarse y donde ser acogido. Pero la clave de todo el proyecto es que se abra ese ferrocarril del Canfranc, que se haga esa comunicación que en este momento solo se comunica por la frontera del País Vasco y por Cataluña, y todo el España interior se ha quedado fuera de todo el desarrollo económico. No tiene sentido. España es un país totalmente desestructurado, toda la población en las costas y el centro vacío. Sí. Les falta agua, ¿cómo no les va a faltar? Les falta agua, aire, espacio, de todo. Claro. Vengan al interior, Claro. que estamos deseosos de recibirles, ¿no? Y en eso ya hay un apunte, por mi parte me parece felicitaros por este proyecto, por esto que digo, porque está creando el humus que recibirá esta población, y yo os pediría que consideraseis también otro aspecto más. Está bien lo que se ha hecho de la cultura, de la literatura, del cine, pero yo no me olvidaría de los deportes tradicionales. Sí. Deportes tradicionales, por ejemplo, como la morra, Sí. que el Gobierno de Aragón ha declarado bien de interés cultural el año pasado, Sí. la barra, el tiro de barra aragonesa, que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Intangible de la Humanidad, en fin. Hay varios de ese estilo, es decir, no estamos hablando de los grandes deportes de masas, no estamos hablando de deportes que crean cultura y tradición
y arraigo en el territorio y que crearían ese humus que recibirá la población cuando las vías de comunicación se instalen y permitan que haya empresas que den puestos de trabajo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí una palabra, si os parece, porque es súper tarde. Cerramos con esto. ¿Qué hora es ya? Sí, sí. No, pero es muy rápido. ¿O hay más alguna pregunta? Sí. Cerramos. Venga. Buenas noches. Bueno, me voy a levantar para que me veáis y yo quiero veros a todos porque para mí es un enorme placer, una experiencia increíble estar en Madrid, que he venido miles de veces, llevo viniendo desde el año 80 montones de veces, mi hija vivía aquí, y que tanta gente de Madrid hayáis venido a una presentación de Comarca de 5 Villas, 5 noches, 5 villas, para mí de verdad estoy con el vello erizado. Pero yo no vengo a hablar no quiero hablar ni del reto demográfico ni de todo lo importante que se ha dicho aquí hoy, que es mucho y con mucho, mucho conocimiento. Ojalá hubiesen personas más influyentes que hubieran escuchado aquí. Lo que vengo a hablaros es a contaros un relato. Voy a coger una cosa que ha dicho Cristina, ¿verdad? Raquel, perdón. Que es que para que las cosas vivan hay que nombrarlas. Yo voy a nombrar Sos del Rey Católico, que es de donde soy concejal. No he nacido allí, pero tengo la suerte de tener una mujer de allí y unas hijas que se sienten de allí. Y yo llevo 30 años y ya me siento también de allí. Yo vengo a contaros una cosa. Allí hay una biblioteca más pequeña que esta, pero os puedo decir que es tan bonita como esta. Porque podemos cambiar las paredes blancas por paredes de piedra. Sol la conoce, que Sol ha estado allí, ¿verdad? Yo he estado contigo cuando nos contaste cómo Berlanga decidió hacer la película en SOS. Fue precioso. Y es una biblioteca que es un punto de encuentro, además de ser una biblioteca. Ahí tenemos la suerte de tener a Loli Ibáñez, que es la bibliotecaria que lleva un montón de años. Y además de hacer que los niños sean astronautas leyendo libros para subir al cielo, se encarga de que cualquier día te encuentres unos rollitos de papel en las ventanas de piedra por el pueblo con poesías o cosas muchísimo más interesantes y más bonitas. Pero hay una cosa que quiero contaros, porque es que estaba viendo esta torre y me ha venido a la cabeza una de las cosas que en un pueblo en el que en invierno podremos estar 300 personas, de las cuales muchísima gente es mayor, pero que saben coser y que saben tejer. Y que esas señoras que durante el invierno estaban en su casa sin moverse, durante unos años llevan yendo a la biblioteca a tejer. Y ahora que estaba viendo esta torre es de Navardún, pero nosotros tenemos una torre igual, parecida a esta, con 20... Un castillo. Un castillo. Sí. Es cierto, pensaba que era la de Navardún porque se parece muchísimo. Perdonad. Pues tenemos una torre muy parecida que tiene 21 metros de altura y estas señoras en 2 años, ¿sabéis lo que es el urban knitting? Coser estos cuadraditos de costura. Pues estas señoras en 2 años tejieron toda una torre como esta entera. ¡Qué pasada! Esto es así. Buscar, por favor, la torre tejida. Vais a alucinar porque es que no se ha visto una cosa similar, yo creo que en ningún sitio. Muy bonito. Esto se ha hecho desde un pueblo y se ha hecho porque una bibliotecaria que además de trabajar enormemente para que la gente lea, además quiere dinamizar el pueblo y quiere hacer cosas. Entonces quería contaros este relato, que es un relato vivo y que es un relato que ahora están haciendo otra experiencia siguiendo tejiendo y están haciendo otra cosa que pronto sabremos. Y algunos a lo mejor cuando vayáis a SOS ya veréis alguna cosa así. Simplemente quería decir esto y agradeceros muchísimo, de verdad, la idea del festival, venir a SOS, a la comarca de 5 Villas, sabes que claro, me tira el pueblo. Y de verdad que no os vais a arrepentir y contarlo porque así, como decía Raquel, estaremos vivos. Muchas gracias. Enséñale la torre. Esa es la torre de... Qué cosa más bonita. Qué pasada eso, ¿eh? Se tiene que ya. ¿Queréis hablar? No. ¿Qué hora es? Bueno, pues yo creo que daría para otra sesión. Seguro que con la capacidad de Belén de crear proyectos vamos a estar enseguida con otros proyectos. Muchísimas gracias. Yo creo que con alianzas
queridos alcaldes, todos los que somos de un pueblo, vivimos en los pueblos, queremos a los pueblos y sobre todo todos los que queremos la lectura, creo que ese cambio es posible con proyectos, con razón, con talento, a largo plazo, con lluvia fina y sobre todo y distancia corta y sobre todo, como decía Raquel, para generar igualdad de oportunidades. Así que muchísimas gracias y os esperamos a todos en el festival. Hombre, claro. Y pido, con tu permiso, tenemos aquí al presidente, tenemos a dos alcaldes. Yo les veo concejal, perdón, en representación de ese ejército de servidores públicos repartidos por toda España en las bibliotecas, en los centros sociales, en los ayuntamientos, haciendo su labor. Y va este aplauso en homenaje a todos vosotros. Y de manera desinteresada la gran mayoría. Perdón, me parece que la directora general de Despoblación también puede decir unas palabras de cierre y ya damos las gracias a todos por su asistencia. Déjale el micro. Sí. Y ya, bueno. Pues muchísimas gracias. Uy, para allá. Espera acá. Pues muchísimas gracias. Ha sido un lujo escuchar a los ponentes de la mesa, ha sido un lujo compartir la noche con vosotros. Yo he aprendido muchísimo también y tenía 3 ideas apuntadas, pero voy a decir solo una. La política de lucha contra la despoblación es sin duda una política que se dirige a los pequeños pueblos, a los pequeños municipios, a esa España más rural y más despoblada, pero también es una política para los que vivimos en ciudades, para los urbanitas. Todos ganamos con un país más igualitario. Igual que la política de igualdad económica o de redistribución de rentas es buena para todos, tanto los de rentas altas como los de rentas bajas se benefician de vivir en un país más igualitario, todas las personas, todos los habitantes de este país nos vamos a beneficiar de un país mejor distribuido. Es un tema, mi jefe lo dice a veces, somos reto demográfico, pero somos reto democrático. Se ha dicho igualdad de oportunidades y derechos humanos. Muchas gracias y un placer.